Cada uno de nosotros enfrenta momentos difíciles en su vida. Cada uno de nosotros enfrenta momentos que a veces no entendemos. Y yo no sé si te has dado cuenta de algo, pero hay momentos donde las emociones te ganan y te hacen tomar malas decisiones. Y a veces emociones como el orgullo, emociones como pues el enojo, emociones que de veras afectan nuestra vida, nos hacen pensar que nosotros podemos hacer las cosas de una manera distinta. Y yo quiero decirte algo, el ser fortalecidos con la armadura de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a poder entender que Dios quiere guiar nuestras vidas. Estar fortalecidos va más allá de las cosas físicas, tiene que ver con lo espiritual. Dios trabajando en tu vida para guiarte a poder vestir una armadura que te transforme día a día y poder convertirte en la persona que Dios quiere. Porque siendo muy honestos, y yo creo que cada uno de ustedes no me va a dejar mentir en este punto, siendo muy honestos, todos cometemos pecado, amén. Amén. Dicen que no hay justo ni siquiera uno, lo dice la palabra de Dios. Todos cometemos pecado. El problema es cómo actuamos ante el pecado cuando cometemos ese error, cuando llega esa confrontación con Dios. Y la idea de esta serie es fortalecer nuestra vida de tal manera que Dios nos guíe. Hoy es el tercer mensaje de la serie, la cual tiene como fin enfocar nuestra vida no en los problemas que vivimos, que nos crean subidas y bajadas emocionales, sino en la vestimenta que nos ayuda a poder salir adelante en el mundo que vivimos. Yo no sé tú, hermanos, pero a mí me encantó poder escuchar a los niños hablar de estos 10 mandamientos, y yo sé que vivimos bajo la gracia, pero es interesante lo que dice 1 Timoteo 1:8, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ahí me encanta cuando los niños toman principios de la palabra de Dios que pues son parte fundamental para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Pero ¿qué hay de nosotros como adultos? Cuando se trata de fortalecernos para ser el ejemplo a esas personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. ¿Cómo funcionamos delante de Dios? Bueno, la idea de esta serie es fortalecerte, ayudarte a entender cómo vivir en este tiempo con una vestidura que te ayude a salir adelante. Buscamos que la iglesia comprenda la realidad, que la iglesia comprenda la realidad de la guerra espiritual, identifique correctamente a su verdadero enemigo y establezca el fundamento correcto, depender de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente el apóstol Pablo escribe esta carta de Efesios por ahí del año 60-62 después de Cristo, estando preso en Roma, probablemente encadenado o cerca de lo que era un soldado romano que vestía quizás una armadura. Les escribe Efesios inspirado por el Espíritu Santo desde la cárcel y ayudándonos a entender que la armadura es parte fundamental de nuestra vida espiritual. Que cada parte de la armadura Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo para podernos mostrar a nosotros cómo esa armadura representa parte fundamental en nuestra vida. Dentro del contexto de Efeso, yo quiero que entiendas, era una ciudad literalmente satánica, endemoniada, tenían como diosa la diosa Diana, y dentro de ese contexto dice la palabra de Dios que muchos creyeron al evangelio, algunos soltaron esos libros que no tenían nada que ver con Dios y se convirtieron. Tú lo puedes ver por ejemplo en Hechos 19:19. Pablo les está hablando a ellos como nos habla a nosotros la iglesia. Y el propósito principal de Pablo en esta carta es revelar el misterio de la iglesia. Que Dios ha unido a judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Y que Cristo ha sido exaltado por encima de todo principado y potestad. Pablo quiere que la iglesia vea
su inmensa riqueza espiritual y su autoridad en Cristo Jesús. Capítulos 1 al capítulo 3 habla de nuestra posición dentro del libro de Efesios. Trata de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos bendijo con toda bendición, nos escogió y nos perdonó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios 2 te lo muestra. Capítulo 4 al versículo 6 y 9, 6 al 9, perdón, habla de nuestras prácticas, trata de cómo debemos vivir en respuesta a la gracia. Pablo nos llama a andar como es digno, y recuerda esta frase, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pablo nos incita a que entendamos que hay una manera digna de vestir esta armadura, la manera digna de guiarnos conforme a lo que Dios establece. Habla de la unidad de la iglesia, la pureza espiritual, el matrimonio y aún la educación de los hijos. Pocas palabras del capítulo 4 al capítulo 6, versículo 9, te da las bases de un comportamiento. Ahora, capítulo 6, del versículo 10 al 24, te dice cómo poder cumplir con todo esto que he hablado. Te dice que la armadura es la base fundamental para poder cumplir con la parte práctica de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, amén? Una cosa es escuchar, otra cosa es vivir. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es escuchar, otra cosa es vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Y es por eso que estamos en esta serie queriendo ayudar a cada uno de nosotros a fortalecernos. Efesios 6:10 empieza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Establece un principio, tú y yo, para tener la fortaleza y cumplir todo lo que acabo de decir del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 9, necesitamos fortalecernos en el Señor. Entonces, ok, yo me puedo fortalecer en Él. ¿Cómo lo hago? Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta serie. Empezamos hablando de ello, entendiendo algunos principios. Primeramente, tenemos que prepararnos para la batalla. ¿Cómo inicias a prepararte en la batalla? Bueno, yo quiero decirte esto. La única manera de prepararnos bien, cada uno de nosotros, es entender que somos responsables de nuestra propia vida. La responsabilidad es de nosotros. Hoy en día, hermanos, vivimos un tiempo donde es interesante que queremos culpar a todo mundo del por qué no hacemos o por qué sí hacemos. Es mi responsabilidad ser la persona que Dios espera de mí. No es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá cuando yo la regué y me alejé de Dios. Fue una decisión propia que quiso estar lejos de Dios. Yo recuerdo tiempo de juventud que me alejé de Dios, lo cual de verdad, joven, escúchame, es la peor tontería que uno puede hacer. Cada que yo regreso mi mente a ese tiempo, yo digo: Señor, perdón porque desperdicié mucho tiempo de mi vida. Y agradezco a Dios de su gracia que me permitió regresar a Él. Pero yo recuerdo saliendo de la iglesia y decirle a quien era mi discipulador, quien es Víctor Jaimes, pastor en la iglesia de Acapulco: Víctor, mis decisiones son propias, tú no hiciste nada. Yo voy a vivir mis consecuencias. Y sí las viví, tengo que ser honesto. Sí tuve mis situaciones que me hizo vivirlas. Y quiero llevarte con esto, hermanos. Yo creo que es eso que llevó la gracia de Dios a trabajar en mi vida para regresar a sus pies. Y quiero que entiendas, cuando uno culpa a otros por lo que le toca hacer con Dios, jamás podrá tomar la armadura. Te voy a dar ejemplos. El matrimonio es que tu esposa no se comporta como tú quisieras. Tú sigue viviendo conforme a lo que Dios te pide. Es que tu esposo no se comporta, y yo sé que algunos dicen: no conoces a mi marido. Ay, escúchame bien, Dios te sigue pidiendo lo mismo. Si decidiste estar con la persona, vive conforme a la palabra de Dios. Hoy en día viene la educación de los hijos y queremos decir: no, que los hijos decidan lo que quieran. No, Dios establece principios de cómo educar a nuestros hijos.
Dios nos dice cómo educar a cada uno de nuestros hijos y entender que hay correcciones en la vida de nuestros hijos que son necesarias. A mí me encanta poder corregir a mis hijos. Yo disfruto corregir a mis hijos y han de decir, es malo. No, es la oportunidad que Dios me da para ayudarles a entender que pueden ser mejores. ¿Me explico? Es la oportunidad que Dios me da para decir, a ver, quieto, ve lo que dice la Biblia. Dios está pidiendo esto de ti. Y me he sentado con los dos en algún momento, cada uno en lo particular. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me pide, guiar a mis hijos de tal manera que le den honra a Dios. Y hay un principio clave: Dios les pide honrar a sus padres. De hecho, es el único mandamiento con promesa y les pide honrar. Déjame te digo, joven, señorita, cada vez que tú faltas a tus padres, lo único que estás perdiendo es bendición delante de Dios. Y tú dices, no pasa nada, dale tiempo al tiempo y luego me dices si no pasa nada. Todo en esta vida tiene consecuencias. No hay manera de librarnos de las decisiones que nosotros tomamos más que por la gracia de Dios. Entonces hay que aceptar que somos responsables de nuestras decisiones. Que Dios tiene la gracia y la misericordia para sacarte adelante, sí, pero las consecuencias se viven. ¿Quieres hacer un ejemplo? Ve y haz algo que va contra la ley y el día que te detengan tú diles, no, pero ya me arrepentí delante de Cristo, a ver si te sacan del bote. Si robas algo, pues deja tus diezmos, no se crean. No se crean. Lo que quiero decir, hermanos, es que al final del día somos responsables y dentro de esta tierra tenemos que vivir nuestras consecuencias. ¿Me explico? Yo explicaba en el servicio anterior, les decía, he conocido tanto varón de Dios que a la hora de escoger mujer, escogieron a alguien alejado de Dios. Y hoy en día se han perdido en el ministerio. Y puedo nombrarlos. No lo hago porque estoy en redes. Y porque no voy a hablar de gente. Pero déjame te digo, aún el escoger la persona que va a estar a tu lado el resto de tu vida, es una decisión que tú tienes que analizar. Y déjame te doy la clave, joven, señorita, que están en esa etapa donde pues ya te quieres casar, ¿verdad? Piensas que los pañales no cuestan. Déjame te digo, pregúntenle a Álvaro, déjame te digo algo, escoge bien. A la hora de entrar a un matrimonio, va a llegar un momento, y a mí me encanta cómo lo dice Efesios cuando está hablando del matrimonio, donde necesitas de un amor, y usa la palabra griega agape. Cuando tú vas a estudiar Efesios, donde habla en cuanto al matrimonio. Y esa frase, esa palabra agape dice un amor que no está basado en sentimientos, está basado en decisiones. Porque te aseguro, y pregúntale a cualquier matrimonio, hay momentos en la vida donde toman decisiones que al otro no le gusta y empiezan los conflictos. Y es donde tienes que regresar al amor que Dios te pide. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estableció ese principio aún dentro del mismo libro de Efesios. Como hijo, cada vez que tú te rebelas a tus papás es lo mismo como cristiano, hermanos. Cada vez que tú vas en contra de Dios, estás rebelándote a Dios. Y Dios sabrá pedir cuentas. Dios es justo. Y yo sé que hoy en día quieren vender a Dios como puro amor y paz, pero tú estudia la palabra de Dios y tener amor es saber disciplinar. Tener amor es saber decir no. Tener amor es decir, es hora de hacer este cambio en tu vida. Es que llora, pues lloró. Yo recuerdo la primera vez que yo discipliné a mi hijo y estaba llorando y pues mis padres se les olvidó cómo me disciplinaban a mí. Entonces, ¿por qué? Porque me toca educarlo. Porque me toca mostrarle cómo vivir las cosas delante de Dios. Porque el día de mañana yo no voy a estar, tú no vas a estar como papá y mamá, y aún así, él o ella necesita vivir sin ti o sin mí. Y ahí es donde tú y yo tenemos que enseñarles que es su responsabilidad. Es algo que a mi esposa me encantó cómo lo trabajó en la escuela.
Normalmente ellos estudian de la primaria solos, van a tener un examen, es su problema, no es mío, échenle ganas. Yo ni me meto honestamente. Llega a la hora del examen y me acuerdo alguna vez estaba uno de los dos chicos, no me acuerdo quién, que me dijo, yo no quiero estudiar. Pues no estudies, y yo viendo la tele. ¿De veras no estudio? Pues no. ¿Tu problema? Y se me queda bien, ¿y qué le digo a la maestra? Ah, ese también es tu problema, ¿verdad? No es problema mío, es problema tuyo, es tu responsabilidad. Si no te enseño a ser responsable de chico, ¿cómo lo voy a hacer de grande? Déjame te digo, hay que ser responsables de nuestros actos para luego confrontar al enemigo y recordar que el enemigo no es la persona que está a tu lado, no es el cadillo que tienes ahí molestándote. No es la esposa que se levantó de malas. Eso no sucede entre estos matrimonios. Aquí hay puro matrimonio santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta las manos se levantaron, Señor. Perdónalos, no saben lo que dicen. Déjame te digo, no es tu enemigo. Tu enemigo no es tu papá o tu mamá cuando te pide hacer algo distinto a lo que estás acostumbrado o a lo que quieres hacer. El verdadero enemigo es el diablo queriendo hacer que tu carácter se rinda a sus pies. Que tu carácter sea como él quiere. Que pienses que tu orgullo es bueno. Que pienses que tu desobediencia es buena. Y te hace pensar que las cosas son buenas así hasta que con el tiempo te darás cuenta. Te voy a dar un ejemplo muy personal. Mi padre, cuando yo era joven, él me dio una instrucción y me la cumplió. Y me dijo, hijo, por ahí de la prepa yo quería salirme de estudiar. Y me dijo, hijo, ¿tú quieres dejar de estudiar? Adelante, yo no te voy a detener, nomás trabaja. Pero el día que tú quieras regresar a la escuela, bajo tus medios, no bajo los míos. Porque yo te voy a dar educación si es continua. Y lo tomé y yo muy valiente, no entré a la escuela. ¿Sabes cuánto me arrepentí después? Tuve que sacar mi carrera casi a los 30 años de edad, hermanos. Mi maestría casi a los 45 años de edad. Pudiéndolo hacer en el tiempo que tenía un padre que cuidaba mis espaldas. Que no hacía las cosas quizás como yo quisiera, pero cuidaba mis espaldas. Que no me daba los permisos que yo quisiera, pero cuidaba mis espaldas. Y no es más que simple y sencillamente el amor de un padre queriendo cuidar a su hijo. Algunos me decían, qué malo es tu papá. Con el tiempo a mí me gustaba decir que sí. Con el tiempo me di cuenta que es lo mejor que pudo hacer en mi vida. Me hizo ser una persona responsable de mis decisiones. Déjame te digo, joven señorita, tu enemigo no se llama papá, mamá. Tu enemigo se llama el diablo, que está buscando que tu carácter caiga hasta el piso para ser como él quiere que seas. Para que te olvides de los principios que Dios tiene para tu vida. Y cada que tú piensas que le ganaste a tu papá o mamá una batalla, a quien le estás dando la victoria se llama Satanás. Porque estás cayendo en sus garras y en sus manos. Y por eso tu vida física y espiritual empieza a perder sentido y no hay un rumbo hacia dónde ir. Y luego hay que resistir con estabilidad. Cuando tú entiendes que eres responsable, que el enemigo no está a tu lado, que el enemigo realmente te quiere hacer caer, ahora necesitas simple y sencillamente, como dirían en el griego o el hebreo, aguantar vara. Aprender a estar firme con lo que Dios te pide que hagas, aún en el tiempo que vivimos. Porque es un tiempo de mucho estrés, amén. Es un tiempo donde el trabajo consume, es un tiempo donde los problemas consumen, es un tiempo donde de veras ahora todo el mundo te quiere enseñar cómo hacer las cosas. Hoy tú entras a redes sociales y está el que te dice, come así, luego no comas así, come asá, no comas asá, toma agua, es mala el agua, toma café, es malo el café. ¿Y ahora qué hago? ¿Me pongo a ayunar 24/7? Yo no lo voy a hacer. Yo sí tomé la palabra de Dios que dice que yo puedo comer todo
Y por eso, híjole, no me voy a peinar dónde, pero comí una rica carne asada ayer. No me peino porque le van a decir que no los invitaron. Después de eso hay que posicionar nuestras bases. Después de entender que hay una guerra espiritual, necesitamos posicionar nuestras bases. Y la palabra de Dios nos establece un principio. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, cuando tú tomas esto y lo comparas con lo que dice Pedro, dice que ceñir los lomos de tu mente. Pero luego usa una palabra, con la verdad. Y déjame te digo, la verdad, según la misma Biblia, se define como la palabra de Dios. Pocas palabras, si tú y yo queremos tomar esa fortaleza, esa armadura de Dios, necesitamos posicionarnos en la palabra. Entender que es la base y guía de nuestras vidas. Y déjame lo explico. Alguien alguna vez me dijo, es que no hay un instructivo para educar a los hijos. Dije, sí hay, nomás que no lo quieres leer, se llama Biblia. Y la Biblia dice cómo hacerlo. La Biblia, todo Proverbios te da mucho de la sabiduría de cómo educar hijos. En Hebreos te dice cómo es la disciplina. Cada área de la Biblia tiene principios. En cuanto al trabajo, te dice cómo trabajar, bajo qué principios. Dale el área que quieras. El matrimonio, válgame que si no habla del matrimonio, cómo ser como marido, cómo ser como mujer. A los hijos les dice específicamente cómo deben de ser con los padres. Dale el área que quieras, Dios tiene un cómo. ¿Me estoy explicando? Dios tiene un cómo. Posicionarnos en nuestras bases es entender que la palabra de Dios es la base y guía para nuestras vidas. Entender que la palabra de Dios es la clave y por eso hay que edificar nuestra visión en Cristo y enfocar nuestra vista en el cielo. Pocas palabras es tomar la palabra de Dios como la guía de nuestras vidas para luego poder nosotros vivir no en lo físico sino en lo eterno, en el cielo, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando la palabra de Dios te guía, hace una transformación en tu vida. Te ayuda a entender que este tiempo es temporal y que venimos de paso y que hay algo más grande que es eterno. Te ayuda a entender que aquí es una preparación terrenal para la eternidad. Te ayuda a entender la palabra de Dios, que realmente lo que vivimos aquí necesita ser para darle gloria a Dios. Y ahí es cuando todo cambia, hermanos. Porque ahora empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Nos metemos tanto en la palabra que nos guía. Te voy a dar un ejemplo de cuando yo era soltero y yo llegué ya de 22 años a la iglesia. Yo tenía que buscar que si un día me casaba iba a ser una mujer que amara a Dios. Y esa era mi meta. Mi meta era una mujer que amara a Dios. Que el día de mañana siguiera a Dios de tal manera que pudiéramos juntos hacer algo grande para Él. Y esa era mi meta, sobre eso me fijé. Eso es lo que estaba en mi cabeza. Y déjame te digo, agradezco a Dios por la esposa que me dio. Agradezco a Dios, bueno, no me la saqué en la lotería como digo, ¿verdad? Agradezco a Dios porque decidí a la persona que de veras me ha cuidado, me ha ayudado dentro de la obra de Dios. Hermanos, cada decisión cambia. Cuando yo empecé a estudiar la maestría, bueno, primero la carrera, porque ya era adulto cuando yo llegué a la vida cristiana y empiezo a estudiar la carrera, soy contador público auditor. Y estoy estudiando y alguien me preguntó ¿por qué? Y yo le dije, porque si un día Dios cumple su propósito en mí y yo voy a empezar a pastorear, yo necesito ser un buen administrador de la iglesia. Y Dios me fue guiando. Y luego a los 40 y algo empecé a estudiar mi maestría en mercadotecnia y alguien me preguntó ¿por qué? Casi me dijo, ¿por qué viejillo? Y yo dije, porque entre más yo pueda alcanzar a ver el panorama de alrededor, puedo honrar mejor a Dios. Déjame te digo lo que cambió en mi cabeza. Que en cada decisión, ahora la ecuación lleva a Dios. ¿Me explico? Cada decisión
Desde mi matrimonio, mis hijos, tú preguntas, tus hijos, pregúntale a quien quieras, desde que yo era soltero oraba a Dios, desde que conocí a Cristo aclarando oraba a Dios, el día que me case dame 2 varones que pueda ponerlos delante de ti. Y hasta en eso me concedió Dios el capricho. Quiero decirte, hermanos, de verdad, cuando tú entiendes que la palabra de Dios es de la que te debes de ceñir tu mente, cada decisión la tomas basado en lo que es mejor para la honra de Dios. Cada decisión empieza a ser distinto. Ahora cuando vas a discutir una situación con tu esposa, no discutes por lo que sucedió, discutes por querer ser mejor para Dios juntos. Ahora cuando vas y quieres disciplinar o llamar la atención a tus hijos, que cada quien sabe cómo lo haces con un propósito de que sean mejores para Dios. Yo recuerdo a uno de mis hijos, lo van a identificar, que quebró mi iPad. Ay, Dios. No digo nombres, pero es medio correlón. Ay, Dios. Y yo le hablo a mi esposa porque yo me di cuenta el día siguiente. Yo le hablo a mi esposa. Oye, yo me doy cuenta que mi iPad tiene una quebrada y era casi nueva. Y hay 2 opciones, o yo lo averiguo y voy y disciplino al que lo haya hecho duro, o el que la quebró viene y me dice, pide perdón y yo tengo gracia y misericordia como Dios la tiene conmigo. Pues le dije, ahí te lo dejo para que cuando vayas por los muchachos a la escuela tú puedas hablar del tema. Y pues en eso me llega uno de mis hijos. Papá, ¿qué crees? Ayer estaba viendo una película en tu iPad. Y yo, sí, ¿y qué pasó? La tenía aquí. Se me cayó. Y me pegó en el dedo y me dolió mucho, mucho, mucho. O sea, él quiso escudarse, ¿va? Pero se quebró. Perdóname. Y déjame te digo, si me preguntas, ¿me dolió ver el aparato quebrado por el sacrificio que hice para tenerlo? Claro que sí. Pero era la oportunidad de enseñar algo más a mis hijos y de decir, mira, te perdono y lo olvido por tener el valor de venir y confesar tu error. Déjame te digo, así es Dios contigo, así es Dios conmigo. Así es como Dios trabaja. Lo importante no es el aparato, hermanos. Y claro que me costó y claro que me dolió. Pero hay algo más importante, educar la vida de mis hijos. Y quiero que entiendas lo siguiente. Cada cosa que tú decides en tus hijos, que no sea por coraje. El día que tú decides por coraje, estás lastimando a tus hijos. Que sea por hacerlos mejores. Alguien me dijo alguna vez, tus hijos te van a odiar porque los disciplinas. Creo que me aman y entienden. Y yo creo que tú te das cuenta de si me aman o no me aman. Para mí hay una palabra clave en la Biblia. Amar es igual a obediencia. Yo le digo a mis hijos, a mí no me digas que me amas si no estás dispuesto a obedecerme. Mejor dime, papá, te respeto y no hay problema. Pero si me amas, vas a tenerme que obedecer. Y yo quiero decirte esto, con Dios es igual. El verdadero amor a Dios es obedecer su palabra. Es tomar su palabra de tal manera que te alimente. ¿Para qué? Para proteger nuestro corazón. Para entender que cuando ceñimos los lomos de nuestra mente, soportamos la coraza de justicia en nuestra mente de tal manera que podemos seguir adelante porque tenemos la palabra de Dios como la parte más firme para tomar decisiones. Y ahora nos movemos conforme a la palabra de Dios. Y ahora decidimos conforme a lo que Dios quiere. Y eso es lo que hace la diferencia, dice el pasaje, ahí versículo 14, y vestíos con la coraza de justicia. La justicia, la coraza se colocan después de encontrar realmente el soporte en lo que viene siendo el cinto que sostiene esto. En pocas palabras, el ceñir los lomos, espiritualmente hablando,
tú y yo podemos tomar la coraza de justicia que cubre y protege nuestro corazón cuando entendemos que realmente la palabra de Dios es la guía para nuestras vidas. Tú dices, ¿y nos vamos a equivocar en el camino? Claro que sí. Y muchas veces he tenido que tomar de la gracia de Dios en mis errores. Pero quiero decirte, una cosa es reconocer tus pecados y cambiar, y otra seguirlos viviendo por gusto. La gracia de Dios viene cuando hay arrepentimiento y cuando Dios ve que quieres hacer cambios en tu vida. La coraza tenía que ver con la protección de los órganos vitales. La función era proteger de tal manera que cuando hubiera un ataque no pudiera entrar a los órganos vitales, que pudiera no entrar de tal manera que se protegiera. Y déjame te digo, el apóstol Pablo está explicando esto a través de la palabra de Dios para que lo apliquemos espiritualmente a nuestras vidas. Y lo que está diciendo es que cuando tú ciñes tu mente con la palabra de Dios, ahora sí es el momento de ponerte la coraza de justicia, la coraza que cuida tu corazón para ayudarte en el día malo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En pocas palabras, tu mente con la palabra de Dios. Y vestíos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo está tratando de ayudarnos a entender que sin la palabra de Dios nuestro corazón no se protege. Y yo sé que muchos van a decir, a ver, espérame, el corazón es un músculo que produce sangre, esa es su chamba. Bueno, según la neurociencia, y yo me puse a estudiar porque es lo primero que yo dije, ¿qué tiene que ver el corazón en esto? Primeramente la Biblia, y déjame te hablo de la Biblia. La Biblia dice que del corazón vienen las malas decisiones. Pocas palabras, el corazón por naturaleza es malo. ¿Sí me explico? Y tú dices, no, mi hijo es un pan de Dios. Por naturaleza es malo. ¿Sí? El hombre por naturaleza es malo y nos toca educarlo, y es por eso que Cristo Jesús vino y pagó por ti y por mí para poder ser salvos por gracia, y que ahora sea el Espíritu Santo quien guía nuestras vidas. Y esto no es religión, esto es relación. Cristo Jesús quiere una relación íntima contigo. Él quiere que reconozcas tu pecado, pidas perdón por tu pecado y estés dispuesto a recibirlo en tu corazón y empieces una nueva vida en Cristo, alimentándote de la palabra de Dios de tal manera que tu corazón se fortalezca. Bueno, yo me puse a investigar un poquito en cuanto a esto y descubrí algunos puntos en cuanto a lo que dice la neurociencia. Dice que el corazón tiene un promedio de 40,000, pues ahora sí que déjame te digo la palabra exacta porque está muy larga. Mande, neurotransmisores, gracias, sí, parece trabalenguas. Neurotransmisores que mandan señales al cerebro. En pocas palabras, nuestra mente y nuestro corazón se conectan a través de esto, y cuando tú estás estresado, el corazón hace que funciones de cierta manera. Cuando tú no estás estresado, el corazón hace que funciones de cierta manera. Tú te vas a dar cuenta como esposa porque va a llegar el esposo diciendo, ay, mi vida, te amo mucho. Eso es que no está estresado. Cuando está estresado, que hay de cenar. Eso es que está estresado. Déjame te digo, cuando uno se ciñe de la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios, aún los neurotransmisores del corazón empiezan a mandar señales distintas. Y empiezas a crear una coraza de obediencia a Dios donde transforme sus vidas. Algunos piensan que aún pueden engañar, pero déjame te digo, la palabra de Dios es muy clara en lo que digo. Y déjame te digo, Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Escúchame bien, la palabra de Dios es la base para tu vida. Es lo que fortalece tu corazón para ser guiado por Dios. Es lo que hace que transformes tu vida. Es lo que realmente te lleva a poder entender lo que Dios quiere de ti. El corazón es parte fundamental de nuestra mente y se afecta o fortalece por lo que creemos.
Es una realidad. La coraza de justicia es la protección de nuestro corazón en medio de la batalla espiritual. Es lo que nos protege. Es entender que Dios quiere trabajar nuestro corazón desde nuestra mente por alimentar la palabra de Dios, por realmente tomarla día a día. Y muchos olvidamos esto, hermanos. Muchos queremos ver la Biblia como si fuera un simple libro. Es lo que transforma vidas. Es lo que transforma vidas. Y déjame te digo, ¿tú quieres cambiar tu vida? Empieza a tomar la palabra de Dios en serio y deja que el Espíritu Santo trabaje en ti al haber recibido a Cristo en tu corazón. Hay que definir la vestimenta divina. Esa coraza de justicia tú la puedes ver a través del tiempo desde el Génesis, porque tiene que ver con la gracia de Dios. La coraza de justicia, hay dos áreas principales. Una, la gracia que Dios establece que te justifica delante de Dios, y luego está la parte de acción, lo que nos toca vestirla. Una cosa es que Dios te la dé, otra cosa que te la pongas. ¿Me explico la diferencia? Amén. Amén, chicos. Si pueden dejar los celulares, se lo agradecería. Entonces regreso a esto. Y todos voltean a ver, ¿quién le dijo? Estén acá, no sean chismosos. Entonces, quiero decirte esto. La gracia de Dios es algo que Dios tiene para tu vida como parte de la sanación de tu corazón por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos. Y yo me quiero ir a esa palabra para ir al inicio. Porque el inicio empieza en Génesis. Adán. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Qué hizo Adán? Pecó. ¿Estamos de acuerdo? Algunos quieren ponerlos a comer manzanas. Ni siquiera tenía nada que ver la manzana. Pero bueno, pecó. Dios le dio una orden, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comas de él, vas a morir. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Luego sucede algo interesante. Eva va y come, y luego incita a Adán a comer, y como Adán es bien mandilón, pues come. Nos reímos, pero es la verdad. ¿Te has puesto a pensar que cada vez que dice la Biblia que el pecado inicial nos afecta? Escúchame bien, ¿te has puesto a pensar que cada vez que dice la Biblia que el pecado inicial nos afecta, nunca menciona a Eva, siempre menciona a Adán? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, como papás y maridos, somos los responsables de guiar nuestra familia. Dice, así como en Adán todos mueren, no dicen así como en Eva. Así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos serán vivificados. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, no menciona a Eva. Así, me explico, un hombre. ¿Sabes por qué? Porque el mandato fue para Adán, no para Eva. Adán era quien tenía que establecer los principios con Eva para decir, eso no se hace. Y déjame te digo, tú y yo muchas veces dejamos de ceñir nuestra mente con la palabra de Dios y dejamos las cosas a como caigan. Y algunos dicen, con tal de no enfrentar a mi fiera, otros, ustedes no. Déjame decirte esto. Dios te puso como la persona clave para guiar tu familia. Eres la persona que Dios espera tenga el discernimiento del bien y del mal para tomar las decisiones correctas. Yo prefiero un buen round que un pecado en mi casa. ¿Me explico? Y yo prefiero ponerme los guantes y aventarme un buen round, sean mis hijos, sea mi esposa, a tener que vivir pecado en mi casa. ¿Por qué? Porque sé la responsabilidad que Dios me dio. ¿Sabes qué es lo interesante? Que a Adán y a Eva, Dios los vistió con
pieles de animal. Ellos se dieron cuenta de su pecado, se pusieron allí unas hojitas de higuera, no sé qué tanto cubrieron, pero unas hojitas de higuera, y llega Dios, se da cuenta, ¿y qué hace Dios? Literalmente cumple la gracia de Dios. Tiene que morir un animal para quitarle la piel y ponérsela a ellos, y ahora los viste, les da gracia ante su pecado. Es interesante porque la palabra de Dios habla de la vestimenta como las acciones, pero las acciones justas de los santos vienen en la vestidura de lino. Cuando habla de vestirte de Cristo Jesús, habla de la gracia de Dios en tu vida. La coraza de justicia llega a tu vida cuando realmente alimentas tu mente de la palabra de Dios de tal manera que crees en la palabra de Dios para entender que eres pecador y pecadora. Y todos estamos en el mismo barco. Unos más que otros, no se crean. Todos estamos en el mismo barco. Y ese pecado ahora necesitamos ponerlo delante de Dios, así como lo hizo Adán. Reconocer que falló para ser revestidos ya no por el sacrificio de un animal, ahora por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y tener esa gracia de Dios al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y ahora nuestra vida cambia y empezamos una nueva vida en Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, 11 y 12, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. No dice simplemente el que cree, dice el que tiene. La vida cristiana no es solo de creer, es creer y recibir. Es entender que tú y yo necesitamos de la gracia de Dios, que somos pecadores y ocupamos de Él. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pocas palabras, les dio de su gracia. ¿Y te has puesto a pensar esta parte? Si Dios le dijo a Adán que iba a morir, llegas al capítulo 5 y tiene hijos, entonces, ¿murió o no murió? Dice que ahora tuvo un hijo que se llama Set. Pero ahora viene una frase que transforma todo. Ya no conforme a la imagen de Dios, dice que conforme a la imagen de Adán. ¿Quién era Adán? Un pecador caído. Y de ahí venimos todos nosotros. Y es por eso que Cristo Jesús fue el segundo Adán, que sacrificó su vida por ti y por mí. Porque es obvio que Adán no murió físicamente, tuvo hijos. ¿Quieren que les explique? No murió intelectualmente, tuvo hijos, tuvo que tener deseos carnales para poder tener hijos, ¿verdad? No fue como que dijo, lo meto un micro y ¡ping! Salió. No. Pero el espíritu estaba muerto. Cuando tú vas a 1 Tesalonicenses 5:23 te das cuenta que el ser humano que está completo es quien tiene a Cristo. Dentro del contexto está hablando a la iglesia. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Pocas palabras, una persona que nace con un cuerpo vivo, con un alma e intelecto viva, pero un espíritu muerto. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, vivifica tu espíritu. Realmente le da vida a tu espíritu y desde ese momento eres llamado hijo o hija de Dios. Y ahí es donde hay una transformación verdadera. Te viste de su gracia, de una coraza de justicia que transforma tu corazón y ahora necesita alimentarse de la palabra de Dios. Ahora necesita guiarse por lo que Dios quiere. ¿Quieres un ejemplo en cuanto a lo que es la justicia? Génesis 15:6, está hablando de Abraham. Abraham quería tener hijos, no podía, está delante de Dios. Y dentro de todo el contexto dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Tuvo fe. Y déjame te digo, la gracia de Dios llega a tu vida, no cuando tienes fe en una iglesia, no cuando tienes fe en un pastor, soy un ser humano imperfecto. Cuando tienes fe en Cristo Jesús, para entender que Él dio su vida por ti. Cuando pides perdón por tu pecado. Y ahora con un corazón honesto le dices, Señor, sé que soy pecador.
reconozco mi pecado, pero yo quiero de tu gracia. Y lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. Recibes a Cristo de tal manera que ahora Él vivifica tu espíritu. Y empieza esa gracia de Dios a trabajar en tu vida. Empieza esa gracia de Dios a transformarte. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes lo que está diciendo? El Cordero de Dios, Cristo Jesús, que no conoció pecado, murió por tu pecado y mi pecado, para darnos una nueva vida en Cristo, para transformar nuestra vida cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuál es la clave de todo esto? Tomar de la gracia de Dios al fortalecer nuestra mente con su palabra, de tal manera que nuestro corazón empieza a dirigirse de una manera correcta y no se cae ante las pruebas o circunstancias, para luego transformar nuestra vida. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Por medio de la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo que cambia todo, hermanos. Ahora, ¿para qué sirve la iglesia? Tú dices, entonces, ¿para qué vengo cada domingo? Bueno, según la Biblia, Efesios, mismo Efesios, dice que está para edificarnos, para ayudarnos a conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Tú quieres buscar una buena iglesia y tú estás diciendo, ¿será mi iglesia? ¿No será mi iglesia? Si es una iglesia que te ayuda a ser mejor delante de Dios, quédate. Si es una iglesia que no te ayuda a ser mejor delante de Dios, busca un mejor pastor. Me estoy explicando y dije, ¿estás corriéndome? No. Tengo la confianza de que mi vida está entregada al Señor para ser una iglesia que honra a Dios. Porque si no me bajo del barco, hermanos, y me siento en una silla y dejo que alguien más lo haga. No tiene caso pararme aquí si no voy a ayudarte a crecer espiritualmente. De verdad, Dios nos llama a un crecimiento. Para eso es la iglesia, para crecer espiritualmente, para formarnos a la imagen de Cristo. El acusador, el padre de mentira, te atacará en tu mente, pero recuerda que Dios ya te dio de su gracia al recibir a Cristo en tu corazón. Lo más normal es olvidarnos de la gracia de Dios y pensar que la vida cristiana se trata de ganarnos la salvación. Algunos hasta lo enseñan. Hey, perdóname, pero la salvación es por gracia, no por obras. No es como que si hoy evangelicé 100 personas me acerco más al cielo. Si hoy vine y barrí la iglesia me acerco más al cielo. Es Cristo Jesús quien ya pagó. Es Cristo Jesús quien ya dio su vida. Es Cristo Jesús quien ya entregó. No son las obras que haces lo que te hace ser mejor delante de Dios. Las obras deben de ser un resultado de querer servir a tu Señor. ¿Me explico la diferencia? Cada domingo uno necesita venir por el resultado de decir, Señor, gracias por darme de tu salvación. Por eso llego a tu casa. Quiero alimentarme y fortalecerme. Quiero ser la persona que tú esperas de mí. No como hoy en día que quieren vender a Dios como Santa Claus y quieren vender a Dios como el que pídele y pídele y pídele. Y Dios no está en contra de que le pidas cuando es conforme a su voluntad. Eso es lo que hace la gran diferencia. Tu coraza de justicia te fue entregada al momento de recibir a Cristo en tu corazón. Y ahora eres tú quien ocupa vestirla. Eres tú quien decide fijarla en tu mente. Eres tú quien decide guiarse. ¿Sabes? 1 Samuel 17:38 está sucediendo algo interesante. David, cuadro de Cristo Jesús, va a pelear contra Goliat. Todos se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Hasta de chiquitos, hasta en la tele sale. Va a pelear contra Goliat y Saúl le quiere entregar su armadura, entre ellos la coraza. Y David dice, espérame, yo con esto no puedo. Yo voy a ir a pelear con el poder de Dios. Y ya saben la historia, gana.
todo el pueblo filisteo retrocede y no la sabemos. ¿Sabes lo interesante? Que David, cuadro de Cristo, no tomó la armadura de Saúl. Y yo quiero decirte esto. La armadura que te hace fortalecerte no está en el tiempo que pasas con el pastor. El pastor es tan pecador como tú. Vivo por gracia como vives tú. La armadura no está en el papá o la mamá que obedeces. Dices, entonces la puedo desobedecer. Espérame tantito. La armadura no está en hacer bien tu trabajo en donde trabajas. ¿Sabes dónde empieza a funcionar la armadura? Cuando entiendes que todo lo que haces es para honrarle a Él. Es cuando la armadura cobra vida. Es cuando se convierte en esa coraza que te hace no rendirte. ¿Me estoy explicando la diferencia, amén? Es cuando permites que Dios trabaje en tu vida de tal manera que lo que haces es para honrarle a Él. Que llegas a la iglesia para honrar a Dios. Que vas al discipulado para honrarle a Él. Que de veras la mente se ha llenado de la palabra de Dios para entender que el Espíritu Santo te quiere mover a ser mejor delante de Él. Cuando en tu matrimonio lo vives cada día mejor, no por tu esposa o tu esposo, simple y sencillamente porque amas a Dios. Y quien quiera vivir en las telenovelas donde todos los días hay amor, tú que eres casado te has dado cuenta que no todos los días hay amor. ¿Estamos de acuerdo? Hay decisiones y todos así, no porque ahorita me pellizca mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo digo? ¡Ey! Es la realidad. Y por eso Dios establece un amor agape para el matrimonio, donde es una decisión, donde te levantas y dices, hoy no quiero ver a este viejo, pero estoy dispuesto a hacerlo porque decidí amarlo. Y no por la persona, porque decidí delante de Dios. ¿Te acuerdas cuando hiciste tus votos matrimoniales? ¿Sí te acuerdas? Yo lo amaré en las buenas, en las malas, en salud y en enfermedad, en dinero y en pobreza, y ni sabemos lo que decimos. Estamos tan emocionados porque es el amor de emociones, el amor fileo, que estás todo emocionado, estás bien prendido, sí, yo lo amo. Luego llegas a la casa y pues ahora el marido aventó la toalla ahí al piso y los calzones para allá todos flameados y ahora estás en un problema. ¿Y por qué lo haces así? Y se acabó el amor fileo y ahora tienes que tomar el agape, el decir, decidí amarlo. Y luego achacoso como un servidor y aguántalo con los achaques. Eso no decía las letras chiquitas. Yo no las leíste. De verdad, hermanos, no se trata del ser humano, se trata de Dios. Hay que determinar la cobertura personal, que la armadura tú y yo estemos dispuestos a ponérnosla, que la coraza que protege nuestro corazón nos la apropiemos para vivir con nuestra vida lo que Dios espera de nosotros. Dice la palabra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es una orden imperativa, hacer, no esperar a que alguien haga. Te toca vestirte después de aceptar a Cristo. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, o sea que estamos con Cristo, seamos sobrios. Y yo sé que algunos dicen, no, yo no me emborracho, yo soy cristiano. Hey, sobrio es estar alerta para no permitir que llegue el pecado a tu vida. Eso es ser sobrio. Estudia la palabra de Dios. Es estar tan alerta que estás atento. Que si en el trabajo te gustó la muchacha y eres casado, sabes decir, no me acerco más. ¿Me explico? Eso es ser sobrio. No doy el paso de hacer una amistad que se pueda convertir en emociones. Tengo que hacer un paso atrás. Que si sabes que tu amigo va en contra de Dios,
lo buscas para lo que es necesario y mostrar a Cristo, pero luego pones la raya para decir, yo no hago lo que tú haces. Hazlo tú si quieres. Yo no me voy a meter si tú no me permites. Pero yo no lo hago. ¿Me explico? Sobrio es estar tan alerta que aún decides quiénes son tus amistades. Y aún el por qué. Sobrio es estar tan alerta que aún decides quién está cerca de tu familia y por qué. Eso es ser sobrio, hermanos. Es que no sabes, si yo le digo a mi hijo que no se junte, se enoja, pues que se enoje. Tú dices, entonces no pueden decidir. Claro que pueden decidir, pero mi función es llevarlos a la obediencia a Cristo. Amén. Todo lo resume en cuanto a nuestro servicio, Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. A mí me encanta porque el apóstol Pablo, aunque es muy duro, lo hace en forma de ruego. Os ruego por la misericordia de Dios. Pocas palabras, no por Pablo, no por Roberto, no por quien esté aquí, no por tu papá, no por tu mamá. No es la coraza de ellos la que tú quieres, por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego aún me gusta cómo termina. ¿Qué es vuestro culto qué? Racional. Es la manera en que honras a Dios. Cuando tomas la palabra de Dios y de una manera racional la vives. Tú dices, ¿por qué no empiezan a brincar en esta iglesia? Porque para mí eso ni siquiera es de Dios. Honestamente, la palabra de Dios es muy clara, es algo racional y del corazón. Es sobrio, es alerta, es realmente creer lo que Dios dice en su palabra. Es pensar en la gran sabiduría de Dios. Y luego dice versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. En pocas palabras, no seas una persona conforme al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, es cuando tu vida empieza a trabajar de una manera distinta, de tal manera que tu corazón empieza a crear una coraza de protección que te da la fortaleza para ir adelante. Tú dices, ¿dónde empiezo? Empieza por buscar una buena iglesia que te enseñe la palabra de Dios. Todos van a salir corriendo. Empieza a buscar una iglesia que te muestre la palabra de Dios. ¿Sabes cómo resume la gracia y el servicio a Dios? En pocas palabras, la coraza completa. Efesios 2, 8 al 10. Nos encanta la primera parte. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pocas palabras, Dios dice, la salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es un regalo de Dios, un don de Dios. Pocas palabras, la coraza Dios te la da. Te dice, aquí está. Pero llegas al versículo 10 y ahora dice, vístela. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La verdadera coraza de justicia viene cuando tú tomas la salvación de Cristo Jesús por su gracia. No por lo que hagas, por su gracia. De tal manera que empiezas a alimentarte ahora sí de su palabra para empezar a fortalecer tu corazón y ser guiado a la obediencia a Cristo. Y que Dios transforme tu vida. Queremos que transforme la de todos los de nuestro alrededor. Empieza por transformar tu vida. Empieza por conocer quién es Cristo. Empieza por entender que Dios quiere trabajar en ti. Vestimos la coraza de justicia cuando tomamos la salvación de Cristo y la aplicamos a nuestro estilo de vida. Cuando la gente voltea y dice, algo hay distinto. Cuando realmente el Espíritu Santo redarguye y te hace cambiar, te hace transformar tu vida, te hace entender
que tienes un Dios poderoso que quiere guiarte en un camino de verdad. ¿Dónde empiezo? Empieza por recibir a Cristo hoy si no lo has hecho. Tú dices, yo creo en Él y nunca he tomado la decisión de recibir a Cristo, que hoy sea el primer paso, recibir a Cristo en tu corazón. Y eso te entrega la coraza de justicia. Eres justificado delante de Dios. Pero luego empieza a buscar ponértela, a prepararte. Pregunta por el discipulado, empezar a crecer en tu vida espiritual y que Dios empiece a transformarte al estar en la lectura, a guiarte cada vez que tú estás con Él en oración, a mostrarte lo que quiere de tu vida. Y luego ve cumpliendo poco a poco lo que Dios te da. Dios te irá dando qué cambios hacer. Sabes, yo llegué a la vida cristiana con una vida ya hecha. Pero aprendí algo. Entre más me metía a la palabra, Dios más transformaba mi corazón y me hacía tomar mejores decisiones. Todo está ahí, hermanos, en algo tan sencillo que es ese cinturón que se ciñe en nuestra mente para poder soportar la coraza y no que sea una carga. Porque la coraza se convierte en carga cuando está mal puesta. Y empieza a ser una carga. Vivir de la gracia de Dios, te sientes tan culpable que empiezas a querer hacer obras y ya no lo hiciste por honrar a Dios, lo hiciste por tu propio sentimiento de sentirte bien y empiezas a cambiar todo. Los órdenes aquí sí alteran el producto. Tú toma de la gracia de Dios y luego honra a Dios, sírvele por amor a Él, de tal manera que muestres quién es Cristo Jesús. El gran problema de solo tomar la gracia sin vivirla es que seguirás perdiendo las batallas. Soy cristiano, pero yo lo hago a mi manera. Ay, la iglesia no importa. Ay, yo lo hago de esta manera. Sigue perdiendo tus batallas. Porque las batallas se ganan bajo los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Me explico la diferencia? Es como el querer armar algo sin el instructivo. ¿Te ha tocado? Les decía hace poco que a mí se me ocurrió, ya soy bien ocurrente para armar, no me gustan los instructivos. Entonces, pues compré una caminadora y yo dije, vamos a armarla. Y mi esposa, ahí está el instructivo, y mi hijo, que le gusta seguir los instructivos al pie de la letra, me dice, ahí está el instructivo, y yo, nah, yo la voy a hacer a mi manera. Pues la armé. Se veía tan bonita que donde estuviera dirían una buena caminadora. Tenía un pequeño detalle. Aplanabas el botón para que se levantara y bajaba. Y luego aplanabas el que bajaba y subía. Y luego ponías la velocidad 10 y era la 1. Y luego ponías la 1 y era la 10. ¿Sabes que a veces así somos como cristianos? Aceptamos a Cristo, tomamos de su gracia, pero no queremos tomar su palabra. Y vamos en el camino a medias en el cristianismo, diciendo sí Dios, pero no Dios, es que así no me gustó, es que esto está mal Dios, es que yo pienso, es que yo creo. Hey, ciñe tu mente con su palabra de tal manera que la coraza empiece a ser útil en tu vida, que te la vistas y empieces a tomar las decisiones correctas en cada área de tu vida. Señor Padre, te pido perdón por mis pecados, Dios. De antemano te doy gracias por este día más de vida y te pido que sea tu Espíritu quien trabaja, Dios, en nuestras vidas. Y así como estás, con ojos cerrados, cabeza inclinada, yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Será el momento de ir a Cristo y reconocer que necesitas de su salvación, que necesitas de su gracia? Déjame te pregunto, ¿tienes la seguridad de que Cristo mora en tu corazón? Si tú dices, no estoy seguro, segura, ¿por qué no tomar la decisión hoy? Ahora, lo único que yo quiero hacer es orar por ti. Hay alguien que diría, mira, creo en Dios, pero no tengo esa relación con Dios y me gustaría tenerla. Me gustaría tomarme de su palabra y que Él me guíe. ¿Me lo podrías mostrar levantando tu mano? Gracias, lo veo, y gracias por la honestidad, también lo veo. Y cuenta con mi oración en este momento. Hay alguien más que dice, yo quiero esa seguridad. Yo quiero saber que es su palabra la que me mueve, que me empieza a fortalecer con su coraza.
Muy bien, ahora quiero hablarte a ti, cristiano, y gracias, lo veo. Quiero hablarte a ti, cristiano. Será el momento de ceder a Dios y permitir que Él trabaje en tu vida. Quiero invitarte a algo. Ahí en tu lugar, a solas, ora a Dios. Reconoce con Dios tus batallas. Dile a Dios las veces que has perdido, que el diablo ha ganado, que tu carácter sea distinto a lo que Dios espera, que has caído en el pecado que no debes de caer, que has aflojado tu relación con Dios tanto que la coraza no está bien puesta, dejaste de ceñirte. Y hoy regresa a Cristo, hermanos. Hoy regresa a la base. Hoy regresa a su palabra. Que tu corazón sea protegido por Él en este mundo que vivimos. Ora ahí en tu lugar, en lo que yo estoy orando. Dios, tú viste las manos y aún los corazones de gentes que dice, yo quiero tener esa relación con Cristo. Que Señor, hoy dejemos el orgullo a un lado y sea tu Espíritu quien trabaja en nuestras vidas. Aún te pido por cada cristiano que está en sus batallas, Dios, que hoy sea tu Espíritu quien nos mueve, Padre. Que Señor, hoy hagamos un compromiso de iniciar esa nueva relación contigo, Señor, para ceñirnos de tu palabra en nuestra mente, de tal manera que podamos soportar la coraza de justicia, viviendo por tu gracia, entendiendo que somos salvos por gracia, pero aún apropiándola, Dios, para mostrarle al mundo, Dios, tu poder y salvación. Te pido, Dios, por cada persona que está aquí, aún sus familias, Dios, quien está batallando en esta lucha y quizás tenga una guerra en este momento espiritual, que sea tu Espíritu quien redarguya, porque tú eres el Dios poderoso que puede trabajar en nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén.